Hola, buen día. Bienvenidos a la clase 5 de Introducción a la Programación. Estamos en una mañana bastante nubosa y comenzando la jornada. Hoy vamos a ver diagramas de flujo y vamos a ver la parte de algunos ejercicios que nos van a ayudar a poder comprender la lógica computacional, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir acomodándonos, a ir comenzando y bueno, vamos a empezar. Bien. Bien. Lo que tenemos que entender primero que todo es lo que es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una herramienta que lo que nos va a permitir es representar el proceso de un programa, desde que comienza hasta que termina, ¿sí? El cual tiene una determinada simbología, como vamos a ver, y se utiliza no solo para la programación, sino también para otras ciencias como la biología, la economía, la psicología e incluso la medicina en general. Lo que nos ayuda es a entender el proceso de una determinada situación o el proceso con un determinado resultado, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos que comenzar directamente el inicio de este diagrama de flujo, podemos utilizar este símbolo que tenemos acá arriba, ¿sí? Ahora estoy moviendo, vamos a acercarlo más para que se vea mejor. El de terminal de inicio. Cuando comienza y termina el proceso siempre se usa este símbolo, de terminal e inicio. Después, cuando tenemos que ingresar las variables o las constantes y declaramos las variables, las inicializamos, igual que establecemos las constantes con sus respectivos valores, vamos a utilizar este símbolo que es un rombo, para lo que serían los datos de entrada, ¿sí? Y cuando tenemos que hacer una suma, por ejemplo, una suma, una resta, una multiplicación, una división, vamos a utilizar este rectángulo para definir procesos. Después vamos a tener lo que sería los cuadros de decisión, ¿sí? Que son los que se utilizan para cuando tenemos una condición la cual está superditada a un determinado proceso. También vamos a encontrar las decisiones múltiples, es decir, cuando tenemos varias decisiones que tomar, y la salida de datos se representa ya directamente con este símbolo, donde tenemos la salida de datos con un rombo y la representación de la impresión de los datos por consola con este tipo de especie de hoja con una curva. Todo esto concatenado con flechas, ¿sí? Con flechas. Estos serían los conectores, ¿sí? Que es otro símbolo. En nuestro caso no los vamos a utilizar por el momento, pero sepa que existen los conectores. Bien. Un momento. Bueno, vamos a seguir. Bien. Bien. Entonces, tenemos la representación de lo que sería la simbología. Por otro lado, tenemos acá los símbolos para operaciones. Las primeras son para las operaciones aritméticas,
suma, resta, multiplicación y división, y potenciación, y después tenemos las de operaciones de mayor que, menor que, igual que, mayor o menor igual que, diferente que o igual que. ¿Sí? Bien. Dicho esto, pasamos a nuestro primer diagrama de flujo. Acá tenemos el inicio del proceso, tenemos la declaración de variables A y B, donde se leen los números y se inicializan. Después tenemos el proceso, donde vamos a tener la suma de valores y el resultado, donde se asigna S. Y después tenemos la representación de salida del dato, ¿sí? Representando el resultado. Y después finaliza. ¿Mm? Este sería, por ejemplo, el caso cuando hacemos la suma de dos variables y la representamos por consola. Está en el coso, arriba en el coso, en el gabinete del cuadro de la cocina. Ahí. Bueno, acá tenemos el ejemplo de otro caso, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos que determinar la altura y la base de un rectángulo. Salió la presentación de pantalla, profe. ¿Te salió? Claudia, ¿puedes pasar la lista de quiénes son los que están conectándose? A ver. Ahí está, ahí se ve. Sí. Bárbaro. Perfecto. Bien. Ojo, esto yo tengo la presentación abierta, no veo el recuadro. Bueno, perfecto. Claro. Ahí tenemos, ahí tenemos la representación de un rectángulo, ¿sí? Donde cargamos la altura y la base de un rectángulo y directamente se hace el proceso de la fórmula, ¿no? Donde calculamos el área. B por A o A por B, es lo mismo. Después representamos el área, donde se escribe el resultado, y después se finaliza el proceso. Bien. Perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a nuestro primer ejemplo, ¿sí? Que era el que estamos viendo el resultado, ¿sí? De lo que es el rectángulo. Yo tengo que conocer el área de un rectángulo y tenemos que realizar un algoritmo que represente en un diagrama de flujo cómo yo puedo calcular el área de un rectángulo, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es leer el resultado, leer el enunciado, digo. Ahora tenemos invitados. Hola, buenas, buenas. Bueno, parece que entró, no ingresó. Me parece. Sí, ahí está ingresando. Ahí está. Hola, José, bienvenido. Bueno, seguimos. Sí, leemos el enunciado. Una vez que leemos el enunciado, establecemos el área, ¿sí? Donde vamos a determinar el área del rectángulo. Es decir, hacemos una tabla, declaramos las variables, qué tipo de dato, y el resultado, establecemos lo que sería la fórmula, ¿sí? Para cargar lo que sería la altura. Después, una vez que hacemos esto,
determinamos lo que es el diagrama de flujo. El inicio, la declaración de variables, ¿sí? Hacemos la parte del proceso, ¿sí? Dónde está el área, multiplicando altura por base. Y ahí ya tenemos lo que sería el perímetro. Y finalizamos el proceso. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Sí, no entendí, o sea, ¿cómo es que se suman las partes? No se suman, sino que acá en el rectángulo, Ah, le voy a aumentar, acá en el rectángulo se hace el proceso de multiplicación. ¿Cómo lo hace? Tomo el área, que va a ser igual a B por A o A por B, es lo mismo. ok. Totalmente, el orden de los factores no va a alterar el producto, como se dice en matemáticas. ¿Qué pasa? Yo acá en este rectángulo hago lo que es el proceso de multiplicación. Ahí directamente. Ok. Donde ahí hago la representación y lo que sería la parte de multiplicación. ¿Sí? Y después el resultado y el final. Y el resultado lo muestro a través de este símbolo que representaría la parte de consola, donde representa el valor del área ya determinado. ¿Sí? Ok, ahí está. Ya lo vamos a ver con un lenguaje, no me quiero adelantar, pero ya lo vamos a hacer. Una vez que haces la representación, finaliza el proceso y ahí termina. ¿Sí? Bien. Este sería el enunciado, ¿sí? Esta parte que es el enunciado. Bueno, me voy a mover al otro lado. Y más abajo tenemos la tabla, que es lo que yo digo. Acá haces la tabla declarando las variables o constantes y abajo lo que sería la fórmula que vas a determinar. Si primero leemos el enunciado, después hacemos la parte de lo que es la declaración de variables. Esto para nosotros ordenarnos. Tenemos el problema, que está representado a través de este enunciado. Tenemos esta tabla que estamos construyendo, y a partir de esta tabla ya sacamos la información que necesitamos y vamos a hacer este programita. ¿Sí? Es así. Ahora voy a mostrar en un ratito, si les parece, tenemos una aplicación, creo que lo habíamos hablado en la clase pasada, si no, igualmente lo vamos a ver hoy. Es una aplicación para poder trabajar y hacer los diagramas. ¿Sí? Sí, sí, nos había dicho la clase pasada. IO, habíamos hablado. Ujú. Exactamente. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Fíjate, siempre el proceso es vertical. Siempre es vertical. Acá tenemos que calcular lo que sería el volumen de un cubo. La diferencia con el anterior es que agregamos una variable más, pero el proceso es exactamente el mismo. Tenemos la declaración de inicio, declaramos las variables A, B, C, ¿sí? Las podemos, una instancia antes, las podemos declarar como en cero, es decir, sería otro paralelogramo como este, lo único que después le agregamos uno más. Acá en este caso se hace uno solo, porque acá le estamos pidiendo al usuario que ingrese los valores de A, B y C. Entonces los ingresa, se almacenan acá arriba, y abajo, una vez que está este paso terminado, pasa a calcular el volumen, donde establece que volumen va a ser igual a A por B por C. Entonces multiplica estas tres variables y obtiene el resultado volumen. Y después lo va a representar a través de lo que serían los datos de salida, que sería volumen. ¿Sí? Una cosa para agregar, acá arriba estaría la variable volumen inicializada en 0. No le da ingreso al usuario, pero sí la podemos tener declarada en 0. ¿Para qué? Para que directamente se pueda después almacenar la información. Y una vez que está esto terminado, se finaliza. ¿Sí?
Bien. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió, profe. Si no se entendió, ahora es el momento de la verdad. No, sí, se entendió ahí. Bien. Vamos acá. Acá tenemos un ejemplo de una compra de un producto, ¿sí? Donde declaramos dos variables. Una es costo del producto y otra es cantidad de dinero. Pero acá lo estamos haciendo con el trabajo de una tabla, con una estructura de decisión, con una condición. Una condición es cuando una situación tiene que cumplir una determinada cuestión. Por ejemplo, Belén tiene que estar a las 9 de la mañana, por ejemplo, para ver la clase de introducción a la programación. Entonces, si Belén está a las 9 de la mañana, listo, verá la clase 5, que es la que estamos viendo hoy, y se ejecuta el proceso. Caso contrario, ocurre todo lo contrario. No la pudo ver y sale por otro lado. Sí, tiene dos posibles resultados. La condición es verdadera o falsa. Si es verdadera, por ejemplo, en este caso, si costo de producto es mayor que que cantidad de dinero, va a implicar que no se alcanzó a poder comprar el producto. Entonces va a finalizar el proceso. En cambio, si el costo del producto no es mayor que la cantidad de dinero, es decir, el dinero que yo ingreso, ¿sí? Va a haber entonces la representación de otra variable que se va a llamar cambio. Y cambio va a ser igual a cantidad de dinero, que es la plata que yo tengo, menos el costo del producto, ¿sí? Lo cual me va a generar a mí un vuelto. Acá le dicen cambio, cambio, vuelto son sinónimos. Entonces, me van a devolver una determinada cantidad de dinero a raíz de la compra de ese producto. Y ahí finaliza el proceso. Esta estructura lo que me permite es trabajar con esa condición y poder ir filtrando determinadas situaciones concretas. Por ejemplo, otro caso sería el control de inventario. Saber si determinada herramienta está en faltante, o está en sobrante, o está equiparado, dependiendo de las salidas y las entradas de esa herramienta que figura en el inventario, ¿sí? Porque es, por ejemplo, un depósito que va suministrando herramientas a su sucursal para la venta, ¿no? Por ejemplo, una ferretería grande. Pero ese depósito lleva el control de la mercadería que ingresa y que sale. Bien. Acá tenemos otro ejemplo. Promedio del semestre. Y acá no paramos. Un estudiante realiza 4 exámenes durante el semestre, ¿sí? Dice que los cuales tienen que tener la misma ponderación. Realice el pseudocódigo, ¿sí? O el diagrama de flujo, y hay que representarlo a través del algoritmo. Si lo que nos está pidiendo es que hagamos un promedio de las calificaciones para ver si el alumno aprobó el cuatrimestre o no, tomando en cuenta que se ingresan 4 calificaciones, ¿sí? Es decir, tendríamos que agarrar, hacer por un lado el ingreso, ¿sí? Podríamos definir 4 materias: lengua, matemática, física e historia, ¿sí? Le damos ingreso a esas variables, declaramos el proceso, ¿sí? Y una vez que tenemos el proceso, establecemos lo que sería el promedio, ¿sí? Yo los invito ahora, si les parece, tomen una hoja de papel, ¿sí? Anoten el enunciado y armen una tablita. De costado una tablita y anoten estas variables, ¿sí? Con el tipo de dato, ¿sí? Así armamos la tabla de verdad. Y el diagrama, ¿no? Por supuesto. Así que vayan tomando nota. ¿Cómo que tenemos que tomar nota, profe? Lo que usted Claro, va de a este decir. enunciado, tomen nota en un cuaderno
nota en un cuaderno y armen una tablita de estas variables. Así vamos a diagramarlo. Vamos a hacerlo en tiempo real. Bueno, ya hemos tomado nota. Bueno, voy a abrir el otro programa, así podemos verlo. Bravo, IO. Bien. Acá está. Yo coloco así en el navegador, drag IO, y ahí te va a aparecer. Drag IO y Lucy Chart. Este es otro. Lucy Chart y Draw IO. Pero yo quería Draw IO. Draw IO es una aplicación de Google, que es gratis, está en el Gmail. Entonces nos va a permitir trabajar los diagramas sin ningún problema. Acá está. Ven que dice diagrama, software de diagrama para diagramar fabricar los diagramas en forma online. Acá me pregunta dónde lo quiero guardar. Me dice en el disco rígido, en la nube, en un repositorio. Estos son repositorios. GitHub y GitLab son repositorios. Dropbox o Google Drive. ¿Qué es un repositorio? Bueno, en cursos un poquito más avanzados, trabajamos los que son repositorios para guardar las versiones de los programas, de la versión primera hasta las versiones posteriores donde se construye, donde vos construís un programa, por ejemplo, una calculadora, una agenda que hagas o un programa más complejo, y vas guardando las versiones de ese programa. ¿Para qué? Para que si llega a haber algún problema donde el código no te funciona, puedes ir a versiones anteriores. Entonces, salir a versiones anteriores, podés ver qué parte del código estaba mal desarrollado y corregirlo. También permite trabajar en proyectos un poquito complejos o más complejos en coordinación, es decir, con un líder de proyecto y con varios colaboradores que van construyendo en simultáneo el programa. Entonces, a partir de ahí, todos trabajan como en un mismo foro y en ese foro todos van cargando la información, ¿sí? Yo acá le voy a decir Google Drive, me pregunta si me requiere autorización, si lo autorizamos, le decimos que sí, ingresamos, pongo continuar, volver a cargar,
Bueno, ahí ya creó. Acá me pregunta si quiero abrir un diagrama nuevo o uno anterior. Le digo, vamos a crear uno nuevo. Está saliendo todo, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, acá tenemos desde los básicos, negocios. Esto no tiene techo, porque el diagrama, como yo decía, podemos construir cualquier cosa. Hasta para el trabajo, cuando vos tenés que organizar trabajos y le explicás a la gente, mira, tenemos que hacer esto, esto, esto. Entonces vos construís sin ningún problema. En nuestro caso, hasta tenemos UML. UML se usa para lo que son diagramas para representar programas. Entonces vamos a usar clases de diagramas, crear. Yes. Insertando. Por ejemplo, sería un tipo de diagrama de base de datos, por ejemplo, sería. Es un diagrama relacional, donde yo gestiono datos. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer otro tipo, no nuevo. Vamos acá. Nuevo. Acá está. Uno en blanco. Vamos a ir blanco, diagrama en blanco. Sí. En esta ventana. Entonces acá construimos. Empezamos. Tomamos en la parte izquierda tenemos para representar todos los símbolos que nosotros necesitamos. Del lado derecho tenemos los textos, tenemos los estilos, tenemos todo. No es requerido, no es necesario ir a buscar otra cosa, está todo acá. Si vos entras a tu casilla de mail y colocas en el buscador, una vez que lo tenés abierto, Drive.io, y ahí directamente te va a llevar a esta página. Y te va a preguntar dónde quieres Sí, guardar. ahí lo busqué, ahí lo vi. Vamos a editar el dato, sería la propiedad inicio. Ponemos OK. Estilo name, bueno, estoy buscando el texto. Texto. Es muy intuitivo, eso es lo que tiene de bueno. Inicio. Vamos a ponerlo así grande. Listo. Buscamos un paralelogramo. Acá está. Entonces teníamos que ingresar. ¿Cómo se hace para leer el texto, profe? El texto acá. Podemos hacer, hay dos formas. Una es el texto simple, acá al lado del cuadrito. Sí. Este cuadrito, acá tenemos texto. Ah, Al lado tenemos para pegar el enunciado. O si ah, querés, ok, ok. puedes pegar acá en el aporte, tomo y acá puedo anotarme de costado el enunciado. Que Ah, yo ok, lo hago. ok. Sí, acá yo podría poner así. Esto lo estoy haciendo en vivo porque de paso ya dejo armado el ejercicio. Promedio de calificaciones. Calificaciones. Requiere establecer el promedio. La aprobación del
alumno según las calificaciones ingresadas de matemática, lengua, física, hemos dicho historia. Yo lo voy a agrandar un poco más. Fíjense que es muy intuitivo. Establecer el promedio de las mismas. Entonces yo acá con esto ya sé lo que tengo que hacer por un lado. Promedio de calificación. Después, tenemos que hacer una tablita. Una tablita. Acá de costado tenemos listas. Esto lo puedo yo agrandar, achicar, ¿ven? Tenemos Scratch. Estos son los elementos generales. Acá tenemos otros. Este está buenísimo. Acá tenemos justo lo que necesito. Avanzados. Y con el UML serían otros que tenemos para trabajar. Pero bueno. Este lo voy a sacar. Está bastante bueno. Yo había encontrado otra página, pero creo que no era la esta y por eso no lo había podido hacer. Ahora que me mostró ya. Yo lo que pasó, estábamos trabajando, me acuerdo, y bueno, en una conferencia me pasó que con la gente de Google me dice, no, nosotros tenemos una herramienta, y dice, yo le digo, ¿en serio? Entonces ahí sí. En el edificio de Google que está acá en Capital. Y bueno, ahí empezamos. Y acá tenemos una tabla. Una tablita, clic. Ahí le ponemos variables. Entonces, vos lo que haces como programador es ir ordenando la información. Sabés lo que tenés que hacer. Acá vamos a trabajar los datos. ¿Sí? Acá empiezo a construir. ¿No? Bien. Y acá empezamos. Tenemos que declarar variables. Entonces, este me parece que me va a quedar corto. Tengo forma de agarrar más. No, permiso. Bueno. Bueno, entonces una variable va a ser matemática. Matemática. ¿Sí? Lo único que tenés que estar conectado a internet, eso sí. Entonces tenemos matemática. A ver si tengo algo más que me ayude. Si este nos va a venir mejor. Esto es así, es prueba y error, hasta que vas encontrando lo que necesitas. Este se aboca mejor. Acá sería variable. Nombre. Tipo de dato. Valor. Entonces yo acá voy poniendo y voy definiendo. Y acá al lado, miren, tengo el diagrama. Entonces voy construyendo. De una manera ordenada. Entonces,
Es más fácil esto verlo. Esto después lo bueno que tiene lo podés guardar en un montón de formatos. Incluso lo podés tener guardado para imprimir en Word o PDF. Bueno, entonces tenemos que declarar tres variables, ¿no? Z, otra, otra. La otra sería lengua. Lengua. Los Z serían tipo de datos reales, ¿no? ¿Serían tipo de datos reales o no? ¿No serían datos reales? Y sí. Bueno, lengua, matemática, física, historia. ¿Qué más variables tenemos que declarar aparte de estas? ¿El valor? ¿Cómo? ¿El valor de la nota? Sí. No, el valor de la nota va a estar representado por el nombre. Ah, Acá faltaría otro. Suma. ¿Sí? Vamos a poner suma, que va a ser suma de materia. Podríamos poner suma de materias también. Suma materias. Medio. Promedio de materias. Bien. Tenemos las variables, tenemos los tipos de datos. Acá sabemos cuáles iniciaremos en los valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo acá lo que tengo que hacer es, este es el conector, la flecha, ¿sí? Y lo que vamos a iniciar es el ingreso en materia. Matemática, vamos a usar este, va a ser más fácil. Lo ponemos matemática, matemática, ¿sí? Lengua, física, historia.
a ponerlo así para que se entienda datos de entrada. Matemática, lengua, física, historia, suma, hasta ahí las que van a ingresar el usuario. ¿Sí? Ahí ingresa el usuario. Y después tenemos suma de materias y promedio. En principio van a estar en cero, o no van a tener valor. ¿Sí? Ahí está. Bien. Bien. Tenemos inicio. Lleva tiempo, eso sí. Hacer todo esto lleva un poquito de tiempo. Bueno, Sí, sí. entonces tenemos que ingresar las variables. Bueno, ingresamos las variables, después tendríamos que venir con un proceso, ¿no? Sí. Con un proceso. Bueno, entonces, el proceso puede ser que sean dos procesos en este caso, ¿no? ¿Cómo yo saco un promedio? ¿Por qué dos procesos? Por eso, yo tengo que sacar un promedio. Cómo saco yo un promedio? Y sumando, ¿Y después qué tengo que hacer después de sumar? lo multiplico. Eh, No, no, el resultado. no. Yo para sacar un promedio, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Sí. Y a la suma la tengo que dividir por la Ah, cantidad. ¿Para qué? Para sacar el promedio. cierto. Por ejemplo, si yo sumo 4 valores y quiero saber el promedio de esos valores, si son entre 4 a 10, por ejemplo, a ver qué promedio tengo. ¿Sí? Sería así. Vamos a verlo en el gráfico. Está por acá. Es decir, esto yo tendría que hacer. Sumo los valores y una vez que sumo los valores, los divido por la cantidad y después los represento. ¿Sí? Entonces, acá lo que hacemos es, ahí ponemos suma materias, va a ser igual a matemática más lengua más física más historia. Siempre las variables, fíjense que yo las escribo en minúscula, no en mayúscula. Ahí está. A ver si con el texto podemos hacerlo resaltado. Ahí está. Ahí se ve mejor. Ahí está. Sí, sí, se ve bien. Bien. Y acá lo que hacemos es promedio materias. ¿Sí? Promedio materias que va a ser igual a suma
materias dividido 4, ¿sí? Porque son 4 materias, ¿sí? Bien. Después tenemos la representación, acá, y podemos usar este también. Copiar. Ahí está. Y acá finalizaría nuestro proceso. Entonces, ahí tomo las puntitas y las voy uniendo. Y acá ponemos promedio de materias. Ahí está. Bien. Ahí está. Bien. Una flechita. Así es como se construye un diagrama de flujo, ¿sí? Fíjense que acá yo estoy trabajando con la fuente, puedo trabajar en fuente, el estilo, todo. Acá le podemos dar color, lo que sea, ¿sí? Entonces, repasando. Yo acá puedo colocar el enunciado, ¿sí? Para que así lo tengo a mano el enunciado y voy leyendo. Por otro lado, abajo construyo esta tablita, ¿sí? Donde pongo las variables, los tipos de datos, ¿sí? Acá podría agregar también 0, ¿sí? Inicializarlas en 0. Ponemos 0, 0, 0, 0, ¿sí? Y después podríamos agregar otra tabla que sería la salida, ¿sí? Otra tabla más. Si uno quiere acá, podríamos agregar otra tabla. Por acá. De salida, que sería esta, la del promedio de datos. Si yo tengo muchas salidas, puedo hacer una salida y hacer una tabla de verdad y voy comparando los datos de entrada con los datos de salida y voy viendo todos los posibles resultados. Entonces voy probando todo el programa. Una vez que hago todo esto, el otro paso sería ya empezar a trabajar con el código fuente, que es lo que vamos a hacer un poquito más adelante. ¿Sí? Bien. Una vez que hacemos esto, lo queremos guardar, vamos acá a archivo, file es archivo en inglés, voy a save, que es salvar, guardar, ¿sí? Lo va a estar guardando, en este caso yo había elegido Google Drive, ¿sí? También lo que puedo hacer es... Sí, ¿Esto lo puedes subir a Classroom? Así lo tenemos como de voy a ejemplo. subir a Classroom, ¿sí? Sí. Lo voy a subir a Classroom, así ya lo tienen. Lo que sí los invito, háganlo así van viendo cómo se trabaja. Porque vamos a empezar a trabajar con cosas más complejas, vamos a tener que estar más participativos, ¿sí? Si no, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ustedes van a estar de espectadores y yo voy a estar hablando y dando ejercicios, pero no se va a entender muchas cosas, ¿sí? Entonces, lo copado de esto es ir viendo, ¿sí? Ahí estoy seleccionando para
darle más, un poquito mejor formato. Ahí está, y me tomo todo lo de afuera. Listo. Eso es lo que yo quería hacer. Bueno, ¿qué iba a decir? Listo. El archivo vamos a descargarlo. Lo podemos guardar o incluso podemos importarlo. ¿Ven? Lo puedo importar a Google Drive, a Google One, perdón, a OneDrive, a un repositorio. Lo puedo publicar con un link. Yo lo quiero importar en PDF. Lo puedo renombrar. ¿Sí? Podemos poner acá promedio, calificaciones, y le ponemos la fecha de hoy, 14/05/22. Y lo guardamos. ¿En qué formato? Voy a ponerlo en Drive. Ahí lo está guardando acá arriba. Lo guardó. Y voy a ver si me lo permite exportar. Eso, acá está, ¿ven? Lo puedo exportar a JPG, que es una imagen. Lo exporto. Yo lo que voy a hacer, voy a guardar el disco. Ahí lo descargué, así lo subo al Classroom. Y vamos a exportarlo a PDF. A PDF. Una vez que lo salvamos, o sea, una vez que lo descargamos así, lo Sí. podemos volver a seguir usando, tipo, después volvemos a entrar y seguir usando. Para volver, vos me decís editarlo. Claro, eso. Para editarlo, tenemos que agarrar, guardarlo. Sí. Ahora está guardando en el Drive. Tendríamos que agarrar y vamos a ver. Tipo, si yo salgo y después vuelvo a entrar y lo quiero editar otra vez. Sí. Sería cuestión de tendríamos que trabajarlo donde le dijimos en principio dónde lo vamos a guardar. Si vos le dijiste guardar en el Google Drive, hay que buscar en el Drive y trabajarlo. Y si no, a ver. ¿Ven? Está en un formato Drive. El punto es este. La extensión del programa tiene que ser Drive. Entonces, acá también podemos moverlo a una carpeta. Pero si yo lo quiero trabajar, lo tengo que mover a otra carpeta. Me va a estar preguntando a qué carpeta lo queremos guardar. Yo ahora después lo voy a guardar, ¿sí? Para tenerlo. Pero eso es importante, si quieren guardarlo, yo lo recomiendo, guárdenlo en el Drive de su casilla de correo, así ya lo tienen. Lo quieren editar, lo editan y después cuando lo quieren descargar, lo descargan y suben. ¿Sí? Eso es lo que recomiendo. Bueno, sigamos con la clase. Bueno, por lo menos vimos esto que estaba muy bueno. Vamos a ver el resto de la clase. Acá. Bueno. Y a partir de acá vamos a empezar a ver un montón de ejercicios, ¿sí? Yo lo que los invito, ¿sí? Siempre digo de común acuerdo, a ver, entendiendo la situación y la realidad de cada uno, entiendo que todos trabajan, todos tenemos ocupaciones, inclusive su humilde servidor trabaja mucho, poco tiempo, tiene para sus cosas personales. Lo que recomiendo, optimicen tiempos. ¿Qué implica optimizar tiempos? Bueno, donde hay una meta y una fecha, pónganse con esto, lean los ejercicios y represéntenlos, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer, toman el enunciado, hagan la tabla y hagan el dibujo, el diagrama de flujo. Una vez que hacen eso, contrastan con el cuadernillo, porque de esa manera nos damos cuenta si estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Yo creo que no me falla la memoria, había mandado también a hacer
diagramas de flujo de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Después me voy a fijar en el Classroom a ver si lo hicieron. Y bueno, después les voy a mandar a que hagan algunos ejercicios más, ¿sí? Así que bueno, este por ejemplo es para calcular el radio de una circunferencia. Entonces, ¿qué va a pasar? A partir de acá vamos a empezar a ver ejercicios más complejos. Le creamos las variables, radio, el pi que es una constante, ¿sí? Y el área de circunferencia. Bien. A partir de ahí, acá tenemos el diagrama. Inicio, establecemos el radio con el respectivo valor, ¿sí? Una cosa que me olvidé de decir, en el diagrama de flujo acá tienen que colocar el valor, ¿sí? Acá tendría que colocarle el valor de cada variable, de matemática, de lengua, de física y de historia, ¿sí? Habría que colocar el valor, para después establecer la suma de materias y para poder después establecer el promedio, y mostrarlo por consola. Y una cosa importante, acá en la tabla de variables habría que agregar, ¿sí? Si es variable o constante, para un control de ustedes. Ustedes ya saben lo que es variable y lo que es constante. Porque les va a pasar, por ejemplo, en el de lo que es el radio de un círculo, acá, donde tenemos variables y constantes. Entonces acá se complica, ¿sí? Entonces tenemos variable constante. Acá, ¿qué pasa? Tenemos que declarar el radio de circunferencia, la constante, establecemos el área, ¿sí? Y la mostramos, ¿sí? También se puede agregar, esto siempre yo dejo anotado, estos párrafos, estas oraciones que están en los laterales se llaman notas aclaratorias, ¿sí? En el código fuente también se usan para saber qué hace cada cosa. Acá inicio el proceso, acá leo el radio, acá asigno el valor a pi, acá aplico la fórmula para obtener el área, acá escribo el resultado del área obtenida, acá finalizo el proceso. ¿Para qué se hace todo esto? Para tener claro qué es lo que está haciendo el programa. Entonces vos cuando lo veas, lees y vas a decir, ah, hace esto. Más se utiliza cuando son programas más complejos, que vamos a ver, donde la información es mucha. Entonces es requerible hacer estas notas aclaratorias. Bueno, dicho esto, pasamos a complejizar la cosa. Acá tenemos una empresa constructora que vende terrenos. Entonces necesitan hacer un algoritmo para representar el diagrama de flujo de lo que sería el área del terreno, ¿sí? Ellos que van a pasar, nos pasan las medidas y nosotros tenemos que calcular lo que sería el... ¿Qué cosa tenemos que representar? ¿Qué cosa? No, no escuché. ¿Qué tendríamos que representar? Si te digo, te miento. A que mate. El área representativa del terreno, es decir, la forma A la podemos representar, ¿sí? La forma A la podemos representar con dos formas, un rectángulo y un triángulo, ¿sí? A partir de ahí, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar la matemática. Vamos a calcular el área del rectángulo y vamos a calcular el área del triángulo. Es decir, esto. Hacemos la tabla, que es base del triángulo, del rectángulo, base de altura del triángulo, base del rectángulo, altura del rectángulo, ¿sí? Después vamos a tener que calcular el área del triángulo, el área del rectángulo y el área de la figura, que es la suma de los dos, ¿sí? Una vez que tenemos esto, pasamos a esto de acá, ¿sí? Y acá tenemos el diagrama de flujo. Ingresamos las variables de las dos figuras, altura, base, calculamos el triángulo, ¿sí? Calculamos el rectángulo, sumamos las dos áreas y después las imprimimos por consola. ABC sería lo que tenemos acá arriba, así que no se asusten, acá está. C es la altura del rectángulo,
A es la altura del triángulo y del rectángulo, y B es la base del triángulo y del rectángulo. Y acá tenemos los tipos de datos. Bien. ¿Se entendió? ¿Hay dudas? No, no entendí. ¿Nada? Podemos empezar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que averiguar? Eso. El área del terreno. Ella- Yo tengo un terreno y lo tengo que vender. Tengo que saber cuántos metros cuadrados tengo. ¿Para qué? Para saber, por ejemplo, podría agregarle, queremos construir unos duples y tengo que ver cuántos duples entran, teniendo en cuenta medidas promedio que tiene un dúplex. Ponerle una habitación de 3x3, una cocina de, por ejemplo, 2,5x3, un baño que por lo menos tiene que tener por lo menos 2x2. Sí. Y acá nos piden para vender el terreno, porque seguramente van a construir dúplex, ver cuántos metros cuadrados tiene. A partir de ahí, tenemos que calcular el área. ¿Cómo hago para calcular el área? Bueno, divido el terreno que está en esta figura compleja de la figura A en una figura de la forma B. Entonces, en la forma B tengo un rectángulo y tengo un triángulo. Entonces, ¿qué hago? Voy a la matemática y digo, ¿cómo calculo el triángulo, la superficie de un triángulo? Necesitas saber base, altura, el rectángulo, base, altura, y ahí tenemos las dos fórmulas, que es lo que está acá arriba. Acá. Acá declaro las variables, ¿sí? La base del triángulo, del rectángulo, la altura del triángulo y del rectángulo, la altura del rectángulo. Una vez que hago esto, hago los cálculos de la fórmula. ¿Cómo hago para calcular la superficie de un triángulo? El área tiene que ser igual a la base por altura dividido 2. Y la de un rectángulo sería área, que es igual a base por altura, y ya obtenemos el área del rectángulo. Una vez que tenemos las dos áreas, las sumamos y tenemos el total del área total. ¿Sí? Ah, sí, sí. Ahí está. Matemáticas sé que es una ciencia que no a todo el mundo le gusta, pero bueno, la tenemos que utilizar porque nos ayuda a hacer estos cálculos. Y bueno. Es así. Pero no es complicado, es saber cómo se calcula una cosa. Dicho esto, una vez que tenemos esos dos procesos, los mostramos por consola y finaliza el proceso, nada más. No tiene otra complejidad. Siempre dependemos de los datos que nos inicie el usuario. Si el usuario nos ingresa, siempre tenemos que establecer esto. Bien. Pasemos. Acá tenemos otro. Acá se requiere obtener el área de la figura 2,3. ¿Sí? De la figura de la forma A. Entonces, para resolver este problema tenemos que partir de una forma de las tres figuras, ¿sí? Donde dos triángulos rectángulos, ¿sí? Donde con H como hipotenusa y R como uno de los catetos, ¿sí? Y también es el radio de la otra figura. Una semicircunferencia de la forma va a formar parte de la parte circular. Por eso tenemos la forma B. Por lo tanto, para resolver el problema, se tiene que calcular el cateto faltante, que es la altura del triángulo. Con esta se puede calcular el área del triángulo. Y para obtener el área total del triángulo, se multiplicará por 2. ¿Sí? Por otro lado, para calcular el área de la parte circular, se calcula el área de circunferencia y luego se divide entre 2, ya que representa solo la mitad del círculo. ¿Sí? Bien. Parece chino básico, pero bueno, no es tan así. Acá tenemos la raíz cuadrada. SQR
significa raíz cuadrada, es una constante. ¿Sí? Y las variables. Bueno. ¿Cómo lo hago esto? De la siguiente manera. Tengo la base del triángulo, del rectángulo, o radio de la circunferencia, y la hipotenusa. Calculo el cateto faltante, después calculo el triángulo, que lo aseguramos en el gráfico, con el rectángulo, y después calculamos el semicírculo. AC sería semicírculo, que es el pi por radio dividido 2. Una vez que tenemos esos tres datos, vamos a calcular el área de la figura que nos están pidiendo que falta. Y después vamos a mostrarlo por pantalla. Y ahí finaliza el proceso. Es decir, a nivel de programación es el mismo modelo que el anterior. Lo único que se van agregando procesos de cálculo, ¿sí? Entonces, separemos los tantos para no marearnos. Yo tengo que hacer toda una serie de procesos. Fíjense que son 1, 2, 3, 4 procesos. Entonces, en cada proceso tengo que determinar tengo que calcular un dato que me está pidiendo. Entonces, con ese dato sigo generando el resto del proceso. ¿Sí? No tiene más dificultad que esa. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que es muy importante y no lo quiero obviar, que son las estructuras selectivas, que era lo que estábamos viendo al principio, acá, cuando empezamos a ver, voy a mostrar, cuando empezamos a ver esta estructura, estamos viendo por acá arriba. Con las decisiones, ¿se acuerdan del costo de productos? Bueno, ahí directamente vamos a trabajar ahora con lo que son estructuras selectivas. Bien. La estructura selectiva lo que a mí me permite, acá está, ¿sí? Es poder trabajar lo que son comparaciones entre datos, ¿sí? Yo tengo, voy a acomodar esto así se ve mejor. Yo tengo dos datos, o tengo un dato, y necesito saber, por un lado, si es mayor o menor, si es verdadero o falso, ¿sí? Es decir, utilizo las operaciones aritméticas, utilizo las operaciones de relación y las operaciones lógicas, ¿sí? En donde las operaciones lógicas voy a saber si un valor es verdadero o falso, y las operaciones de comparación veo si un valor es mayor, menor, distinto, mayor, mayor que, ¿sí? Bien. A partir de ahí tenemos que ver si lo que está diciendo es verdad o es falso, lo cual me va a llevar a dos procesos de código fuente, por un lado o por el otro, ¿sí? Por ejemplo, Pablo es un hombre. ¿Pablo es masculino? Sí, Pablo es masculino. Entonces represento Pablo es masculino con un enunciado. Lo presento en la consola. Caso contrario, Pablo no es masculino. Es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Va a salir por otro proceso, pero los dos van a terminar en el fin del programa, ¿sí? Lo que estoy tratando de explicar es que ponemos en condición a esa variable para ver si lo que se está representando es real o no. La comparamos, la ponemos en cuestión. Por ejemplo, tenemos que leer las horas trabajadas, ¿no? Y el pago por hora, ¿sí? Tenemos horas trabajadas, pago por hora. Entonces, tenemos que
calcular el sueldo semanal mediante el producto, que sería la multiplicación de las horas trabajadas, ¿sí?, por día, y cuánto vale cada hora, ¿sí? Entonces yo multiplicando voy a calcular el sueldo semanal, ¿sí? Si yo sé que una jornada de trabajo son de 8 horas y trabajo de lunes a viernes, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que hacer 5 días, 8 horas por 5, me va a dar 40 horas, ¿sí? 40 horas, por ejemplo, 40 horas multiplicándolo, por dar un ejemplo, 1.000 pesos la hora, estaríamos hablando de 40.000 pesos, ¿sí? Serían 40.000 pesos que esta persona cobraría por un sueldo semanal, ¿sí? Esto sería un proceso vertical. Pero tenemos que notar lo siguiente, fíjense. Yo acá tengo un valor A, tenemos un valor B y el resultado de la comparación. Entonces, se ingresan dos valores, ¿sí? No importa el valor en este momento. Lo que vamos a hacer es decir si A es mayor que B. Si A es mayor que B, tenemos dos resultados. Que A sea mayor, por ende mostraré que A es mayor y finaliza el proceso, o que B sea mayor, por ende B al ser mayor, muestro que B es mayor, y ahí finaliza el proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que determinar el número positivo o negativo, ¿no? Y representarlo en el diagrama de flujo. Este es un caso. Entonces, lo que hacemos es resolver el problema a partir de la premisa de que tenemos que conocer que las variables son necesarias para resolverlo y que ellos nos va a requerir muchos identificadores. Entonces vamos a establecer la variable número, valor determinado del signo, ¿sí?, con un tipo de dato entero. Y R va a ser el resultado del valor string en una cadena de caracteres. Entonces, yo ingreso un número, ¿sí? Un número. Y voy a decir que ese número va a ser mayor o igual a 0. Esa es la condición. El número que yo ingrese tiene que ser mayor o igual a 0. Mientras que sea mayor o igual a 0, es decir, la condición me dice que tiene que ser mayor o igual a 0, es decir, tiene que ser o 0 o superior. Entonces, al ser 0 o superior, ya va a ser positivo. Yo ingresé el 1, o el 0 va a ser positivo y me va a mostrar el número, ¿sí? Caso contrario, tendríamos que evaluar que sea un número negativo, es decir, menos de 0, que sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Por ende, al ser la condición no se cumple y al no cumplirse, el valor va a ser falso. Y al ser falso, nos va a mostrar que el valor es negativo. Y nos va a mostrar el valor, ¿sí?, que hemos ingresado. Bien. Acá tenemos otro ejemplo de los lápices. ¿Sí? Yo tengo una serie de lápices. Según la cantidad que yo ingrese, si los que yo me lleve, como dice acá en el enunciado, vamos a pagar un valor determinado. Por ejemplo, si yo estoy comprando 1.000, ¿sí?, y voy a pagar por esos 1.000 con un costo de 85 centavos. ¿Sí? Es decir, el algoritmo me dice determinar cuánto se debe pagar por X cantidad de lápices, ¿sí? Considerando que si son 1.000 o más, el costo van a ser 85. Ahí me está dando una condición. Me está diciendo que
Tienen que ser 100, 1000 o más de 1000. Entonces van a ser 85 cada uno. 85 centavos cada uno. Si el caso contrario sería, no son 1000, son por ejemplo 999, entonces van a ser 90 centavos cada uno. Ahí ya me está dando el enunciado me está diciendo que son dos condicionales, dos estructuras selectivas. Una que está evaluando que 1000 o más sea de 85 centavos y el resto que sea de 90 centavos. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos acá, diagramamos el inicio, el ingreso de los datos, la estructura selectiva, donde ponemos ingresar la cantidad de lápices, tantos, y ponemos, si esa cantidad es mayor o igual a 1000, vamos a pagar 85 centavos. Si no es así, son menos, vamos a pagar 90 centavos cada uno. Y nos va a mostrar, ¿sí?, el pago que tenemos que cubrir y finaliza el proceso. O sea, se evalúan las dos opciones que uno puede tener, ¿no? Es que depende de lo que vos ingreses. Depende de lo que vos ingreses, va a evaluar una situación u otra. Claro. Lo que tiene esta situación es que depende de lo que vos ingreses, vas a tener dos posibles resultados. Ah, sí, yo no vi. Cuando lo veamos en código fuente, se va a ver mucho mejor. Ahora lo estamos haciendo en papel, pero hay que tener en cuenta de que lo que está controlando toda la estructura es la condición. Uh-huh. La condición es la que está controlando todo porque me está diciendo que tiene que ser mayor o igual a 1000. Y no tengo forma de escaparme. Si yo pongo un lápiz, directamente me va a llevar a pagar 90 centavos ese lápiz. Y lo vamos a mostrar. Y si sacas uno, te va a llegar a pagar menos. No, sacar no, acá estamos comprando. Estamos comprando. Bueno, claro, si compras estamos menos. comprando, entonces, si es uno, directamente va a ser 1000. Esto es porque es una variable, la estructura selectiva se usa mucho en compras. Cuando la persona que está en el cajero hace el programa que tiene una aplicación, por ejemplo, supermercados chinos, Uh-huh. que tienen ese facturador, tiene dentro del código, tiene esta estructura. Vos vas pasando los productos, pone una mayonesa, una una Coca-Cola, un paquete de galletitas, y va poniendo 1, 2, y va facturando. Piqui, piqui, piqui. Si tuviera adentro la condición de que llevas X cantidad y te evalúa el precio, ahí te lo cambia. O como pasa con Carrefour, que hay productos que Carrefour de la marca te hace un descuento, o Coto, que también te hace un descuento. Llevando tanta cantidad, 2 por 1, te hace un descuento. Es decir, llevando, ahí te está diciendo, llevando 2, llevando 3, pagas 2. Pero te están poniendo una condición ahí. Aunque la realidad es una mentira, porque estás pagando los 3 productos. Pero bueno. Y sí, no vamos a hablemos casualidad. A ver, lo que uno paga por las 3 unidades, ya está, hay un tipo en contabilidad que ya lo promedió. Lo que pasa es que dice, yo tengo un costo de mercadería de este producto de X. ¿Sí? ¿Cuál es lo más caro que lo puedo vender? Tanto, que es el momento, cuando es la Pascua, ahí se vende más caro el pescado y se vende más caro los huevos y todo, ¿no? Esas primeras semanas antes de Pascua te matan. La última semana, que es cuando la gente está enloquecida, un día antes de que venga la Pascua, te lo bajan. Un poco, no te lo bajan todo. Y después, cuando terminó la Pascua, te lo bajan a un valor estándar que ellos ya no tienen ponderados, que es lo que es el margen de ganancia que no pueden, sí o sí, que tienen que vender sí o sí para no perder dinero, porque ellos no fabricaron el producto, lo fabricó tal o cual empresa, ¿sí? Pero ellos ya tienen calculado la ganancia por unidad establecida. O sea que no pierden y no nos descuentan en realidad. La realidad que no.
Si yo te mostrara, la gente Es no lo toma mismo. conciencia, pero bueno, hay personas que hacen análisis de datos y hacen esta cuestión. ¿Cuánto yo compro esa mercadería? ¿Cuál es el margen de ganancia estándar máximo que yo puedo sacar? Y ahí te matan. Te matan, lo bajan, lo suben. Pasa con el atún también, pasa con los huevos de Pascua, los chocolates, ¿sí? O mismo también cuando comienza la fecha de clase, ¿viste? Antes de comenzar Bien, clases con todo lo que también. son artículos de librería, sí, marzo. Para las fechas La, también, ¿viste? sí, De la Navidad. segunda quincena de febrero ya te están matando. Y no es que estás Sí, pagando, estás sobrepagando lo que vale el valor de eso. Igual que el sí. Día del Niño también, las jugueterías te revientan. Igual o en el comienzo Del de niño, clase Navidad. para primaria nomás, porque ya en secundaria, ¿viste? Ya usas una hoja y lapicera. Literal, o sea, Ya no tendríamos que usar papel, pero bueno, ni sí, la verdad. No, eso es yo no otra entiendo por historia. qué le piden tanto a los pibes de primaria, o sea. Un poco más te mandan a comprar un globo terráqueo. Mi sobrina le mandan a comprar un montón de cosas que uno dice, las va a usar. Y sí, pero habría que ver. Bueno, todos estos son ejercicios. Acá, por ejemplo, tenemos otro, que es la misma situación. Acá, por ejemplo, hay un hombre que se tiene que comprar un traje. Y según cuánto va a pagar, le van a hacer un descuento. ¿Mm? Acá tiene el precio superior, ¿sí? Y le hacen un descuento. Acá tenés una promoción, se llama Almacenes El Harapiento Distinguido. Tiene una promoción. Y escuchalo, esto está muy bueno. Tiene una promoción en la cual los trajes tienen el precio superior de 2.500 pesos. ¿Mm? Se le aplicará un descuento del 15% a todos los que, si llevando el precio superior, es decir, un traje por 2.500, te hacen un 15% de descuento. El resto, sí, el resto de los trajes, te hacen un 8%. Un traje de alpaca son 2.500 pesos. Baratito. Bastante baratito. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El costo, si el tipo lleva el traje ese 2.500, le hacemos un 15%. Acá está. Descuento, ¿ves? Acá hace descuento, va a ser igual al costo total por el 0,15. Acá le hace el producto final, otro proceso, y acá lo que tiene que pagar y el descuento que tuvo. Y ahí finaliza el proceso. Caso contrario, lleva otro traje, se le hace el otro descuento, el de 8, no del 15, y acá se va a obtener lo que es el precio final del producto, descontándole el descuento, ¿sí? Y ahí termina. Bien. Bueno, llegamos el último tema, y son las estructuras selectivas. Esto se aplica mucho cuando en los bancos tenemos el famoso robotic, que a las 2 de la mañana vos se te ocurre preguntar por algo del banco, y Claro. no es que hay un tipo sentado esperando con la taza de café a que vos lo llames, o vos le escribas un mail. No, es un programa que está diseñado para contestar online diferentes consultas. Claro, Y van lo hace analizando la pregunta que vos le hiciste y exactamente, con lo que tiene te responde. exactamente. ¿Cómo lo hace? Partiendo de la premisa de preguntas generales a preguntas más particulares. Esto es lo que se llaman estructuras selectivas anidadas. Anidar significa que está una cosa dentro de otra. Entonces, ¿qué pasa? Te pregunta, bienvenido, ¿qué tal? ¿Usted es cliente del banco? ¿Sí o no? O como hace Telecentro. ¿Usted es cliente de Telecentro? ¿Sí o no? Sí. Su consulta es y ahí empieza, ¿por qué? ¿Por una cuestión de internet? ¿Por el servicio telefónico? ¿Por el Marque servicio? 1, marque 2. Claro, y ahí vas entrando a cada uno. Después cuando estás, por ejemplo, es por servicio de internet, ¿a usted le interesa saber cuánto va a pagar el próximo mes? No. Algún problema técnico. Quiero hablar con tu fucking representante comercial, que no está No al me final de anda, todo. no me Está anda al en final. internet. Entonces, hace todo ese proceso. Una acción se cumple, no, sí, sale. No se cumple, no se sale. Entonces sale la acción 2. Y tenemos 1, 2, 3, 4 resultados. Entonces, de esa manera,
se tienen 4 resultados posibles, teniendo en cuenta todas las variables. Esto como cuando uno se pone a analizar el cómic de Marvel con el tema de la cantidad del multiverso, con Doctor Strange, que no sabemos dónde va a Ay, terminar. no diga nada que todavía no la vi, profe. Yo todavía no la vi. Yo tampoco, así que. Sí. Sí. Bien, entonces no, yo todavía no la vi. Tengo ganas de verla. Así que bueno, tenemos 1, 2, 3, 4 finales diferentes que podemos tener para lo que es. Anda, tranquila. Ahí está el licenciado en economía que está solicitando permiso. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, acá por ejemplo tenemos un caso, ¿sí? Tenemos que ingresar 3 cantidades de números. Y lo que tenemos que hacer es compararlos, los 3 valores, y saber cuál es el número mayor. Vos ingresás 3 números, yo no sé qué números ingresas, es como un truco de magia. Un truco de magia, vino David Copperfield, no mira nada, te pide solamente ingresar 3 números, y él te va a decir cuál es el número mayor de los 3 que ingresaste. Va a decir, ¿cómo hace esto? Bueno, hay un proceso matemático donde no es magia, sino que es solamente lógica, es entender cómo lo hace el programa. ¿Cómo lo hace? De esta manera. Primero hacemos el enunciado, lo leemos, anotamos valor 1, valor 2, valor 3, la suma de lo que sería el valor mayor, todos reales o todos enteros. Y lo hace de esta manera. Primero te pide que ingreses los 3 valores de Copperfield. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 digo. Los ingresamos, listo. Ahora empieza a comparar. ¿El valor 1 es mayor que el valor 2? Es decir, ¿el valor A es mayor que el valor B? Sí, A es mayor. Listo. Descartamos al valor B. Ahora tomo ese valor, A, y dice, ¿es mayor A que C? Sí. Listo. Entonces, muestra A. Segunda situación. ¿A es mayor que C? No, no es mayor. Entonces C es mayor. Sí, me muestra C. Tercera situación. Vuelve hacia arriba. ¿A es mayor que B? No. Vuelve y pregunta, ¿B es mayor que A? Sí, entonces me muestra a B. Cuarta situación. ¿A es mayor que B? No. ¿B es mayor que C? No. Entonces, por descarte, digo que C es el mayor y lo muestra. Este proceso lo hace porque toma los 3 valores que vos ingresaste, 2, 4, 6, por ejemplo, y los va comparando. 2 es mayor que 4, no. 4 es mayor que 2, no. 6 es mayor que 2, no. 6 es mayor que 4, sí. Listo. 6, que era el valor de C, es mayor. Lo hace por comparación y por descarte. Entonces, de esa manera, sabe qué número es el mayor. Si yo quiero comparar más números, lo puedo hacer, puedo comparar la cantidad que yo quiera, pero ¿qué va a pasar? Tengo que tomar cada valor, cada variable, cada número que ingreso y compararlo con el resto. ¿Puedo ingresar 100 números? Sí, puedo ingresar 100 números, pero la estructura anidada va a ser de esa manera. Una dentro de otra, y dentro de otra, y dentro de otra. ¿Sí? Y de esa manera llegaremos, una vez comparando ese valor con el resto, veremos cuál es el mayor. Y por supuesto, cada valor respectivo será que tendremos que compararlo con el resto. ¿Sí? Ese va a ser el resto. Bien. ¿Se entendió? Sí, sí. Ok. Bueno. Bueno. Y acá está el caso que siempre a mí más me gusta, que es, viene la... vamos a comer a fin de año este de 2022, vamos con Liliana, Elizabeth,
del instituto, vamos a un restaurante nuevo que se llama La Langosta Ahumada, ¿sí? Donde ofrecen banquetes para los alumnos y en especial para los profesores. ¿Sí? Y ahí el costo por platillo por persona es de 95 pesos, una ganga. Una ganga. ¿Sí? 95 pesos. Entonces, lo que hace, somos en total, si son 200 personas, nos dice el dueño del restaurante, le dejamos el cubierto. Si el número de personas es mayor a 200, nos deja 95 el plato. Pero si es menor o igual a 300, te puedo hacer un precio por persona de 85. ¿Sí? Y si me llegas a traer 300 personas, el costo por platillo te lo cierro en 75 y no hablamos más. Entonces, lo que nos pide acá es calcular, por un lado, el total que vamos a tener que pagar. Pero esto va a estar supeditado a la cantidad de gente que se va a presentar en el banquete. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener el inicio, ingresamos la cantidad de personas y empieza a comparar del valor mayor al valor menor. Entonces, el valor mayor es número mayor es 300, sí, listo. Entonces vamos a pagar 75 pesos por la cantidad de personas. Y ahí lo imprime. Situación 2, ¿la cantidad de personas que ingresamos es mayor a 200? Sí. Por ejemplo, son 201, 202, ya tenemos que pagar 85. Entonces sería la cantidad de personas por 85 y nos muestra el total que tenemos que pagar. Tercera situación, no son 300, 200, son, ponerle 150. Entonces, nos va a mostrar, ¿sí? Nos va a multiplicar, va a ser el proceso del total de lo que tenemos que pagar con 150 personas por 95 y ahí nos muestra por pantalla total y finaliza. Según lo que yo vaya a ingresar, es decir, la cantidad de personas, se aplicará una situación, otra situación o la otra situación. Acá tenemos 3 situaciones diferentes. Bien. Y ahí finalizamos el proceso. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ¿Inquietudes? se entendió bastante. Todo. Bárbaro. Bueno, ahora subo la clase, así queda la clase subida y nos vemos el próximo sábado. Vale, profe. Y bueno, nos vemos. Gracias Belén, gracias José. Nos vemos la próxima. Gracias chicos. Nos vemos. Hasta Chao. luego. Chau, chau.